Cada vez que octubre toca a la puerta en las montañas de Michoacán, algo inevitablemente ocurre. Millones de mariposas monarca de un naranja brillante cubren el cielo, llenan la vista y finalmente aterrizan con suavidad sobre las ramas de los oyameles. No se detienen en cualquier bosque del camino. Eligen exactamente este bosque, exactamente estos troncos. Su regreso es tan puntual que los habitantes locales no necesitan mirar el calendario. Pueden calcular el día exacto de su llegada con semanas de anticipación. Pero hay un detalle que te provoca un escalofrío cuando estás de pie en medio de ese bosque. Las millones de mariposas que aletean frente a tus ojos en Michoacán nunca antes habían pisado este lugar, ni una sola de ellas. Acaban de sobrevivir un viaje de 4.500 kilómetros desde Canadá y el norte de Estados Unidos. Para que tengas idea, es como volar de Bogotá hasta la Ciudad de México. Y vuelta, cargando solo lo que traes puesto. Cruzaron desiertos áridos, montañas empinadas, ríos enormes y ciudades llenas de smog. Y encontraron exactamente un pequeño punto de coordenadas escondido en el eje neovolcánico transmexicano en su primer vuelo. Sin mapas, sin señal, sin una sola mariposa adulta que las guiara. No es porque hayan estado aquí y lo hayan olvidado, es porque son la cuarta generación desde la última vez que sus ancestros dejaron este bosque. Las 3 generaciones anteriores nacieron, volaron hacia el norte, vivieron una vida corta y murieron en un lapso de apenas 6 semanas, menos tiempo que un semestre universitario. Ninguna de esas 3 generaciones vio jamás el cielo de México. Y sin embargo, los bisnietos saben el camino a casa. La pregunta no es cómo se orientan. La verdadera pregunta es algo mucho más grande y extraño. ¿Cómo es posible que la información sobre un punto específico en el mapa de la Tierra se transmita de generación en generación? A través de la muerte, de los nacimientos, de 4 ciclos de vida completamente separados, sin perder un solo detalle? No es memoria. La memoria no se hereda. No es aprendizaje. Nadie les enseñó. Lo que se transmite es algo completamente diferente. Antes de seguir, hay que decir algo con toda honestidad. La frase memoria genética suena a ciencia ficción. Y durante muchos años, la propia comunidad científica pensó exactamente lo mismo. La idea de que información conductual tan específica, no un instinto generalizado tipo huye si ves fuego, sino coordenadas geográficas exactas, pudiera almacenarse en el ADN y transmitirse a lo largo de generaciones, se consideraba imposible. Se suponía que el ADN solo contenía los planos del cuerpo, no un mapa de ruta. Es cierto que aún no hemos desenredado todos los rincones de esta historia. El mecanismo exacto a nivel molecular sigue siendo tema candente en los debates académicos. Pero los descubrimientos de la última década han sido suficientes para destrozar la forma en que definimos lo que llamamos instinto. Empecemos por lo que parece más fácil de entender. Las monarcas usan el sol para orientarse, pero no de la manera en que lo harías tú. Tú ves el sol ponerse y adivinas que es el oeste. Ellas son mucho más complejas. En sus frágiles antenas hay un reloj biológico integrado, un cronómetro exacto al minuto que calcula y compensa continuamente el movimiento del sol según el momento del día. A las 9 de la mañana, el sol está en el este. Calculan un ángulo de vuelo completamente diferente al de las 3 de la tarde. No hay azar, no hay conjeturas. Imagínalo así. Estás conduciendo por un desierto enorme sin celular, sin señales, sin ninguna aplicación. Pero sabes exactamente qué hora es, en qué ángulo está el sol. Y a partir de esas 2 variables, tu cerebro resuelve una ecuación para saber hacia dónde girar el volante. Cada minuto ajustas un poco porque el sol se movió, y haces ese cálculo de manera continua, durante 4.500 kilómetros, sin cansarte. Eso es lo que se ejecuta en la red neuronal de una criatura que pesa menos de 1 gramo. Pero el sol no siempre está ahí. En los días grises de otoño, cuando nubes densas bloquean por completo la luz, las monarcas siguen volando directo hacia el sur sin desviarse. Esto llevó a los investigadores a un descubrimiento aún más extraño. Pueden leer el campo magnético de la Tierra.
Y aquí no hay ninguna metáfora. En el interior de su cuerpo hay cristales de magnetita, diminutos imanes biológicos. Este sistema les permite sentir las líneas invisibles del campo magnético. Como cuando alguien con discapacidad visual usa el bastón para escanear la topografía del suelo, la monarca usa su propio cuerpo para tocar el magnetismo. Cuando el sol desaparece, este segundo sistema de navegación se activa de inmediato. Dos sistemas completamente independientes, respaldándose a la perfección, en una criatura tan frágil que podría ser arrastrada por el viento. Pero todas esas herramientas de orientación ni siquiera son la parte más difícil de explicar. El problema central no es cómo mantienen firme el volante en el camino. El problema es cómo saben cuál es su destino desde el momento exacto en que despegan. El bosque de Oyamel en Michoacán no es el único lugar posible en el continente. A lo largo de la ruta desde Canadá hacia el sur, hay cientos de valles y miles de bosques con climas similares. Las monarcas podrían detenerse en cualquier lugar, pero dicen que no. Vuelan ignorando todas esas paradas perfectas, insistiendo en seguir adelante, hasta llegar a una franja de tierra de apenas unos cientos de kilómetros cuadrados. La respuesta a esa terquedad está en un concepto llamado epigenética. Imagina que el ADN es como un diccionario gigantesco con todo el vocabulario necesario para crear vida. Si los genes son las letras, la epigenética son los editores en las sombras. Esta capa de información no cambia la secuencia genética, subraya, resalta en negritas y decide qué código se lee en voz alta y cuál se omite. La magia es que estas marcas epigenéticas pueden registrar experiencias del entorno y transmitirse directamente a las generaciones siguientes. Es como si tu abuela supiera exactamente la ubicación de cada frasco de especias en su cocina sin tener que mirar. Una memoria espacial forjada a lo largo de décadas. Pero en la mariposa monarca, esa memoria espacial de la abuela se empaqueta, se codifica en su biología y se le entrega directamente a la cuarta generación desde que son solo crisálidas. La información sobre las coordenadas de Michoacán, la humedad del aire, el campo magnético característico de esa montaña, todo comprimido en esta capa epigenética, como un archivo que permanece inactivo durante las primeras 3 generaciones y que solo se descomprime en el momento adecuado, en la temporada adecuada, en el ciclo de vida exacto de la cuarta. Eso no es suerte, es biología molecular de primer nivel. Y esto nos empuja hacia una encrucijada filosófica muy extraña. En el lenguaje de todos los días, solemos asignarle a esto un nombre muy limpio y ordenado: instinto. Pero el instinto es solo una etiqueta que usamos para encubrir nuestra propia falta de conocimiento. Describe el resultado, pero no explica el mecanismo. Decir que una monarca tiene el instinto de volar a México no tiene más sentido que decir que tu celular tiene el instinto de conectarse al Wi-Fi. Lo que realmente está sucediendo frente a tus ojos es mucho más grandioso. Es la prueba de que la información, datos detallados, nítidos, vivos, puede existir más allá de los límites de la muerte, que puede viajar a través de múltiples generaciones sin necesidad de un cerebro que la almacene, ni de una conciencia que la recuerde. La línea que separa lo que una criatura tiene que aprender de lo que ya sabe desde que nace ha sido completamente borrada. La mariposa monarca, a nivel individual, no tiene ningún recuerdo de las montañas de Michoacán, pero Michoacán ya está grabado profundamente en su biología. Hay algo que cambia cuando sabes esto. La imagen de millones de alas naranjas cubriendo las ramas de los oyameles. Esas que durante generaciones los lugareños han llamado cariñosamente las almas de los difuntos que encuentran su camino a casa. Ya no es solo una belleza mística. Lo que estás viendo es una línea de código escrita hace 4 generaciones, ejecutándose con absoluta precisión. Criaturas que nunca han pertenecido a este lugar, pero que saben perfectamente que este es su hogar. Eso no es magia. Es algo muchísimo más complejo que la magia.